Buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros. Gracias por la amable invitación que le hacen a su servidor a compartir. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Ecuador. Entiendo que su grupo está ubicado ahí. Son principalmente personas de Ecuador, de Guayaquil, me parece por ahí que escuchaba, que leía. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Entonces yo me presento. Mi nombre es Edgar. Pues el día de hoy vamos a hablar del ego y del egocentrismo. Quisiera, a modo de arranque, poner una base sobre la que podamos entender esta exposición, este compartimiento. Y para ello, pues yo les invito a esto, ¿no? Siempre que queramos estudiar un tema o profundizar en algo, tenemos que saber, bueno, ese es mi pensar, ¿verdad? Tenemos que comprender qué significa la palabra o el concepto del que estamos tratando, ¿sí? Y para ello, nada como ir a un diccionario e investigar. Hoy hay muchas formas de investigar. Y quiero partir por empezar a hablar de esto. ¿Qué se entiende por ego y por egocentrismo? ¿Será lo mismo que el egoísmo? ¿De qué va esto, no? Y es que son términos complejos, porque ahorita van a ver que hay diferentes enfoques y tiene en cada enfoque un significado distinto. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el ego. ¿Qué tal si arrancamos hablando de su origen etimológico? ¿De dónde viene la palabra? Fíjense que la palabra ego proviene del latín, es una palabra latina, y significa simplemente yo, eso significa ego, ¿sí? Y este concepto se ha tomado en diferentes ángulos, diferentes perspectivas para decir cosas distintas. Por ejemplo, desde las ramas de la salud mental, las ciencias de la salud, cuando se habla de ego, no se está hablando de algo negativo o de un defecto de carácter. Cuando se habla de ego en esta rama de la salud mental, va asociado a la identidad personal, al sentido del yo, al autoconcepto, a la capacidad de autorregulación que puede tener un ser humano. Y vaya, es la imagen organizada, podríamos decir, que una persona tiene de sí misma. Y en este sentido, la palabra ego no es sinónimo de orgullo, sí, que es la otra connotación como más popular que tiene la palabra. Por si no fuera poco con lo que les acabo de decir, también hay un enfoque que tiene que ver con el concepto, desde su definición, más orientado a la filosofía. Por ejemplo, en la filosofía, cuando se habla del ego, tampoco se está hablando de algo negativo. Se habla de la referencia que el sujeto, con el que el sujeto representa la realidad. ¿Sí? No implica arrogancia esto, simplemente es el sujeto y su nivel de conciencia de estar en la realidad, en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tampoco es un defecto de carácter. Si lo quieren ustedes mirar desde la cultura de algunas corrientes más como de tipo espiritual, este tema del ego se presenta como con una variante distinta a las dos que ya les mencioné. Se suele hablar de ego, saben, como la identificación excesiva con el yo, la ilusión, porque es una ilusión de separación entre el apego de la identidad personal y del mundo que la rodea. Significa que la persona se aferra demasiado a este yo y que quizás por ello deja de entenderse como un todo. Y esas son para poner un primer piso, a decir de cuántas definiciones hay de ego, para que ustedes vayan viendo. Ahora, hablemos un poco y qué se entiende por egocentrismo, ¿sí? Pues fíjense que en el egocentrismo ya hay un poco más de consenso. Esta es una palabra que se puede utilizar un poco más de modo más general. Cuando hablamos de egocentrismo, nos referimos a este modo particular de interpretar el mundo, en donde la persona cree, ya sea esto consciente o inconscientemente, que su propia perspectiva es el centro de la realidad y solo eso es lo válido, ¿no? No necesariamente está buscando una sensación de superioridad o de arrogancia, de soberbia. Simplemente es que hay una dificultad para adaptarse a los otros puntos de vista. Esto empieza a ser muy parecido a esas conductas y esas líneas que de repente son muy marcadas del control y la imposición. Empieza a sonar un poco a esto. Pero noten que es algo que no cae como una maldición o cae como algo fortuito. Esta es una cosa que yo me atrevería a decirte que es inherente a la naturaleza de las personas, porque fíjate que es muy observado que en los niños pequeños, por ejemplo,
este egocentrismo es algo totalmente natural y no es porque sean egoístas, sino es porque todavía no desarrollan completamente esta capacidad de comprender las perspectivas distintas. Entonces el niño ve el mundo y dice, así como yo lo veo, así todo el mundo lo está viendo y cree que estamos partiendo de una base igual, ¿no? Entonces esto ya no es algo así como un defecto de carácter, sino que es una, pues digamos, una limitación cognitiva propia del desarrollo, ¿no? Y esto uno se podría preguntar, bueno, eso es para el caso de los niños y en los adultos, ¿qué tan normal es un adulto que esté como arraigado en el egocentrismo? Pues fíjate que la experiencia muestra que esto ya en la vida adulta ya no es una cosa tan normal, ¿sí? Por ejemplo, creer que todos piensan igual, asumir que los demás entienden automáticamente las intenciones que yo pueda tener, o interpretar toda situación desde mis necesidades, o pensar que mi experiencia es la universal, esto ya en la vida adulta empieza a caer en la categoría un poco más como de inmadurez, porque vamos creciendo y nos damos cuenta que el hombre no es una isla, el hombre vive en sociedad y es un ser social, y al ser social se requiere una comprensión y un buen lugar para las demás personas y el derecho que los otros también tienen a existir. Entonces, hoy que ustedes me invitan y me dicen, bueno, Edgar, platícanos un poquito de cómo es la diferencia entre el ego y el egocentrismo, pues yo qué les podría decir. Miren, el ego, por un lado, es una estructura que tiene que ver con el yo. El egocentrismo es más como una actitud cognitiva que tomas, muy enfocada a ti. Podríamos decir, todas las personas tenemos ego, todas, porque ya viste que la definición decíamos que es yo, ¿verdad? La diferencia con el egocentrismo es que no todas las personas somos egocéntricas. Desde el ego podemos decir que es algo que organiza la identidad, que tiene que ver con nuestros rasgos personales. Desde la otra trinchera del egocentrismo, pues es algo que distorsiona la percepción, porque hace que yo vea nada más como el puro foco que tengo y deje de ver yo lo demás, ¿no? Digamos que el ego es algo que permite relacionarme con la realidad, porque ya que soy yo, entonces puedo entonces vincularme. Y desde el egocentrismo veríamos una dificultad para comprender otras perspectivas. El ego puede llegar a ser saludable si tienes un ego sano. Y cuando hablamos de egocentrismo, esto siempre tiende a ser limitante y tiende a generar problemas. De hecho, cuando hablamos de partir del yo, que de repente a mucha gente le cuesta esto, ¿no? Algunos crecimos en contextos en donde todo lo que sonara a pensar en mí mismo era malo. Siempre era hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro. Pero fíjate que probado está que el amor, la cortesía, el buen trato, antes de que le pueda llegar al otro, tiene que empezar conmigo. Entonces, desde ahí, si hay un momento de ego en donde me tengo que atender yo, ni más ni menos, una reunión como esta, que alguien pudiera estar en este momento reclamándoles a ustedes, oye, pero ¿por qué no me estás atendiendo? ¿Por qué no estás cuidando al nieto? ¿Por qué no estás haciendo esto y lo otro? Y te fuiste y te metiste a una reunión y esto es algo muy egoísta. Pues fíjate que si lo vas a empujar desde ahí el tema del egoísmo, habría que decir la frase completa. Pues mira, quizás sí aparente egoísta porque me estoy regalando algo a mí, del mismo modo cuando tomo un tiempo para dormir, como cuando tomo un tiempo para alimentarme, para hacer ejercicio, puede sonar egoísta, pero es útil tener claro que esta clase de egoísmo, vamos a decirle así, es el primer peldaño para que yo tenga algo para mí y yo luego pueda compartir ese algo contigo. Últimamente, este acto de atenderme a mí mismo es el primer paso para que yo sea capaz de ser alguien que comparta con el otro. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el ego le suma mucho a temas como la identidad, como la conciencia de mi propia historia, mi responsabilidad, mi toma de decisiones, mi regulación emocional, la forma en la que gestiono mi salud emocional y claro, lo idóneo es que nuestro ego sea flexible para que en este estar, ir y venir desde este ángulo de la persona pueda yo seguir creciendo. Por otro lado, tenemos el tema del ego inflado, vamos a decirle, que de hecho hay una frase muy buena que habla de que el ego no es grandeza, sino que es hinchazón, ¿no? De hecho, ahí se usa la palabra orgullo como sinónimo de ego, ¿no? Fíjate que un ego inflado genera la necesidad constante de reconocimiento. Va generando una intolerancia al contexto que rodea, la crítica negativa, la comparación. Se caracteriza mucho por la inseguridad y el miedo
al fracaso, ¿no? Entonces, pues, ya que hemos puesto un poco de base de ego y egocentrismo, pues, quizás una pregunta que pueda surgir es, oye Edgar, acabas de mencionar el ego como sinónimo del orgullo y el orgullo como sinónimo del egoísmo. A ver, ¿qué está pasando ahí? Entonces, ¿es lo mismo hablar de egocentrismo que de egoísmo? Pues fíjate que yo pienso que no, porque el egoísmo se referiría más bien como a, pues como una conducta, ¿no? Cuando yo busco mi propio beneficio, sin importarme lo que le pase a los demás. Y esto puede ser algo totalmente consciente. En cambio, el egocentrismo se refiere a esta forma de percibir, en donde yo creo que mi forma de ver el mundo es la correcta y puede ocurrir incluso cuando otra persona está intentando ayudar a otro. También llega a ocurrir esto cuando, no sé si se han escuchado ustedes, pero de repente cuando una persona empieza a vivir una relación, por ejemplo, como el apadrinamiento que se tiene en nuestra fraternidad, de repente a más de uno le gana la tentación de que con sus parámetros y con su experiencia, pues como yo soy el padrino, casi casi me vuelvo el director espiritual de la persona que estoy acompañando. Y por eso la insistencia en nunca perder el suelo de la humildad y decir, no, no eres el maestro. Somos dos personas que vamos caminando juntas por este sendero donde yo no valgo más que tú, ni sé más que tú, ni tampoco valgo menos, ni sé menos, y nos acompañamos. Y las decisiones, ¿quién está más facultado para tomar decisiones? ¿El padrino o el apadrinado? Pues fíjate que si lo vas a hablar desde una perspectiva tal vez de otra agrupación, como por ejemplo nuestra, cuando se habla del auta que se leían las tradiciones, allá ven que hay una cooperación con Alcohólicos Anónimos a menudo, pues fíjate que si la persona tuviera ya un, un daño en en su forma de pensar, pues a veces a lo mejor queda como en desventaja para tomar decisiones. Pero salvo esos casos en donde ya hay una afectación biológica, en todos los demás, cada persona tendría que tomar sus propias decisiones y de todos modos, si una persona quedara con dificultad para poder tomar sus propias decisiones, no solamente te hablo por una lesión que provenga del consumo de sustancias, también te hablo de, por ejemplo, casos como la demencia senil, por ejemplo. En todo caso, quien toma el rol para la toma de decisiones es un familiar, alguien autorizado que la ley regula también. Pero fuera de esos casos de excepción que te he puesto aquí, la verdad es que la invitación es que cada quien tome sus propias decisiones y así es como vamos aprendiendo. Entonces, en un resumen o intento de resumir esto, digamos que a mí me ha servido mucho entenderlo así, mira, es como tener una cámara con un gran lente para enfocar y el ego, desde esta trinchera que te he mencionado el día de hoy, que es la más como, vamos a decir, apegada a ciencia, el ego es como el lente, ¿sí? El lente que te permite, la cámara, el lente que te permite mirar. Y el egocentrismo sería caer en la trampa de pensar que solo existe lo que estoy viendo, cuando en realidad no es así, es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, ya una vez puesto esto, cómo se entiende desde el ángulo popular el tema del ego? Porque a lo mejor yo lo voy contando así, a lo mejor alguien dirá, pues yo nunca lo había escuchado así, siempre que he escuchado ego, lo he asociado a frases como le dolió en el ego herido de la persona, ¿no? Bueno, en el ángulo popular no suele hablarse del ego como un concepto técnico. Ya esto que es una herencia que viene más de corte histórico e incluso tiene un corte religioso importante, esto que te voy a decir, se habla del ego como el orgullo, ¿sí? Se usa como sinónimo de orgullo, como soberbia, como un amor propio desbordado que no le da entrada a los demás. Y el problema aparece cuando este yo ocupa el lugar que le corresponde, por ejemplo, al poder superior, que esta es una cosa que vamos revisando en los principios y que se tiene que poner en orden para que yo pueda, desde una perspectiva de humildad, beneficiarme de las herramientas del programa. O bien, si no está con el tema del poder superior, de Dios, según el entendimiento de cada quien, hay un problema cuando el amor a uno mismo desplaza el amor al prójimo. Yo no sé si te ha pasado a ti o no, pero a mí sí me ha ocurrido en un buen par de ocasiones escuchar personas que dicen, yo en la agrupación aprendí que primero yo, segundo yo y tercero yo. Bueno, yo respeto ese punto de vista porque ya desde aquí no venimos a discutir con nadie, ni te vengo a decir si estás bien o si estás mal. Yo hoy te quiero señalar algo porque esto es un tema importante con respecto a la sanidad en ese tema del egocentrismo.
Yo lo que te quiero decir es que esta premisa la tomaría como válida o como un punto de apalancamiento para alguien que viene de una historia en donde siempre ha estado en el suelo y se está tratando de levantar y nunca lo ha hecho, en donde tiene que, como acto de memoria, recordarse, recordarse, recordarse. Pero te quiero citar algunos principios ahorita que dejan ver que lo que te acabo de decir de primero yo, segundo yo, tercero yo, no es así, ¿sí? Para empezar, cuando hablamos del examen de conciencia, yo hago una revisión de cómo mis actitudes quizás han llegado a afectar a otras personas. Fíjate, cuando yo hablo de admitir la naturaleza exacta de mis faltas, yo no estoy hablando de las faltas de la otra persona, estoy hablando de las mías. Cuando hablo de una lista para reparar el daño a las personas, yo no estoy hablando de la lista de la gente que me lastimó a mí, que seguramente sí hay mucha que me ha lastimado. Yo hablo de aquello que me hace un ser responsable, de lo que yo he hecho al otro, ¿sí? Cuando yo hablo, por ejemplo, de este acto de pasar el mensaje, llevar luz a otras personas, hay claramente una acción de dejar mi zona de confort e ir a dar servicio a otra persona. Ya no hablemos, si vamos a hablar ahorita de la unidad, no hablemos de lo fuerte que se vuelve, ¿no? Premisas como el bienestar común debiera tener la preferencia, incluso sobre la conveniencia personal. Pues no me vengas a decir que primero yo, segundo yo y tercero yo, cuando estoy escuchando que toda la línea apunta hacia el bienestar común, hacia tomar decisiones de manera consensuada, con la conciencia de grupo. Cuando viene, por ejemplo, aspectos como la autonomía personal que tiene su limitación, excepto cuando yo afecto a otras personas. Y podríamos citar un chorro de principios más hasta el legado de servicio. Lo que te quiero poner sobre la mesa es que este camino y sendero de crecimiento que hemos elegido se aleja del egocentrismo, no va para allá. Es decir, la ruta de crecimiento espiritual, despertar espiritual, la ruta de armonía en la vida, le da un lugar especial al otro, pero no esa clase de lugar desbordado que viene caracterizada por la baja autoestima, en donde, pues yo no sé si te tocó a ti, pero yo de alguna manera crecí con esto que te voy a decir ahorita. Y fíjate que ni siquiera responsabilizo a mis padres porque esto era una idea que yo me la encontraba en el grupo social, en la escuela, en las películas, en muchos libros. Esto que te voy a decir lo respiraba yo por todos lados. Ser una buena persona es resolverle la vida a otros, que te importen más las necesidades de los otros y que las tuyas queden en segundo plano. Dos personas tienen hambre, tú y el otro. Ah, bueno, primero que coma el otro y después tú. Yo no estoy diciendo que tú tengas que ser el yo como primero y a ver si le queda al otro, pero a lo mejor un punto medio podría ser comemos los dos, ¿no? O sea, nos atendemos los dos en igualdad de oportunidades. Entonces, pues yo crecí con esta sensación desbordada de tener que dar siempre a los demás y cuando me daba algo a mí, yo sentía culpa, sentía que estaba siendo una mala persona, decía que estoy siendo muy egoísta, a lo mejor el día de mañana no voy a ser, no voy a lograr ser una buena persona, un buen ciudadano de este mundo. Y esto ha sido mucho, me ha dado mucho trabajo girar en contra de esto y aprender a normalizar el tener cosas buenas, pedir mi espacio de descanso, valorar mis vacaciones, el buscar espacios de, de paz y tranquilidad para mí, e incluso ponerle límites al tema del trabajo, ¿no? O sea, separar muy bien lo que es mi jornada laboral con mi tiempo de descanso, introducir ejercicio en mi vida. Yo voy a nadar 2 veces a la semana y para mí la natación es un súper regalo que me doy, ¿no? Ir al mar, hace ya algunos años, les comparto que tomé una decisión, de esas decisiones fuertes en la vida. Decidí yo que al precio que fuera y con la circunstancia que fuera, yo cada 6 meses, mínimo cada 6 meses, me tenía que meter al mar. Fue un acuerdo interno en mi vida. ¿Por qué? Porque me encanta el mar, me encanta el agua. ¿Y cómo va a ser que la vida se me pase solamente produciendo, produciendo, produciendo y yo no tenga el espacio de disfrutar la naturaleza en compañía de mi pareja? O sea, ¿cómo está eso de que no pueda haber espacio para mí, no? Y bueno, pues ha sido un trabajo fuerte de aprender, pero con este equilibrio. Entonces, te repito, no creo que sea primero yo, segundo yo, tercero yo. Creo que tiene que ser una mirada equilibrada, pero en casos como el mío, donde la inercia cultural me alejó
de esta práctica de recibir cosas buenas, pues sí ha implicado un poquito más de trabajo personal, porque pide pues redefinir la responsabilidad, pide redefinir los espacios, tomar conciencia de muchas cosas que se tiene que poner límites, otras hay que soltarlas, otras hay que dejarlas. Ha sido un trabajo titánico, pero siempre partiendo de esta garra y decir, bueno, me cuido yo, estoy bien, porque en la medida que estoy bien, es que le puedo compartir este bienestar a toda la gente que me rodea. Mira, de hablar de la enfermedad como algo de contagio familiar, esta enfermedad emocional, física, mental, emocional, espiritual, y yo creo que todos hemos leído hasta folletos de esto, hay, ¿verdad? Pues fíjate que así como la enfermedad tiene este matiz de contagio familiar, yo me atrevo a decirte que la recuperación, el crecimiento, la salud mental, emocional, también tiene este carácter de contagio. De tal suerte que hoy tú, estando en esta reunión o cuando tomas tu rato de lectura, de oración, de meditación, haces cosas por ti, pero de un modo consciente o inconsciente, le estás haciendo un favor enorme a la gente con que vives, a la gente con la que trabajas, a los vecinos, a tus compañeros de grupo también. O sea, es mucha la luz que se despliega cuando hacemos cosas por nosotros. Y aunque a veces parecía, todavía me sigue costando un poco, ¿no? Duro eso de, ¿y qué puedo hacer yo por mi familiar aquejado por la enfermedad? Y luego escucha la respuesta, ¿no? Enfocarte en tu vida y trabajar tu persona. Y yo me quedo así como que, a ver, no pregunté por mí, pregunté por el otro. Ajá. Y la respuesta es eso, trabajar en tu persona, para que tu persona no meta zancadillas, para que no le arrebates la dignidad a la persona resolviendo cosas que tendría que resolver, para que le permitas un digno toque de fondo, incremento de conciencia y seas un ejemplo, porque al final ahorita que se leían los principios de las tradiciones. A mí este me gusta mucho, este que dice de que cuando vamos a hablar con respecto a la política de pasar el mensaje, puede más la atracción, o sea, el ejemplo que doy día con día, que la promoción. Entonces, fíjense qué fuerte esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se luce, cómo luce este egocentrismo cotidiano en la vida de las personas adultas como para empezar a balancear? Pues ya ves que te decía que si bien el ego se vuelve algo así como sinónimo de orgullo, soberbia, y ahorita vamos a hablar un poco de la soberbia y del orgullo, ¿cómo se llega a ver en el egocentrismo? ¿Qué rasgos se pueden ver? Como qué es lo que se vería en una persona que está atorada en esto, ¿no? Pues aparece muchas veces, por ejemplo, cuando una persona mm, en una plática interrumpe la plática porque cree saber lo que el otro va a decir. Por ejemplo, aquí tienes un punto egocentrista. Cuando se dan consejos sin escuchar realmente. O sea, como que oyes poquito y lo metes a tu sistema y tu sistema dice, ah, sí, es como te pasó esto, es lo mismo. Y pum, un consejo. Ya que aquí nos propone no dar consejos, solamente dar sugerencias y compartidas desde la experiencia, nunca en calidad de yo sé la verdad absoluta. Siempre hay este tema de ir con prudencia, con cuidado, sin pisar la experiencia de las demás personas. También se vive este egocentrismo cuando suponemos, o yo supongo, que mis prioridades son también la de los demás. A ver, eso no es cierto. O sea, yo puedo tener mi perspectiva, pero mi perspectiva no es más válida que la de la otra persona y no, yo no sé cómo exactamente la otra persona está interpretando la realidad que le rodea. O bien cuando yo interactúo, yo interpreto una crítica como un ataque personal. También este famoso tomarme las cosas personal, lo hizo deliberadamente por esto, porque me quiere afectar con esto, porque me quiere dar en la torre con esto. Esto también es un punto de vista egocéntrico. De hecho, quiero hacer una pausa porque como hoy no solamente te quiero hablar de las diferencias del ego y el egocentrismo, de hecho creo que esto ya quedaría cubierto con lo que les dije. Yo te quiero hablar un poco también de como las soluciones a los problemas. Fíjate que hay una idea muy fuerte y ya no solamente es de la agrupación, esta es una idea que ya trascendió las barreras y está incluso en la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que mirar en realidades como el alcoholismo como enfermedad,
Yo la primera vez que leí que el alcoholismo era una enfermedad, de hecho, si lees un poco la biografía del fundador de Alcohólicos Anónimos de Bill W., hay un momento muy luminoso donde él escucha por primera vez de un médico que el alcoholismo pudiera ser una enfermedad. Te estoy hablando de los 1925 por ahí, cuando el alcoholismo, por ejemplo, era una flaqueza moral. Desde el ángulo religioso era un acto en contra de Dios, era algo de que la gente elegía porque era mala, era desorientada, porque era débil, y era un momento en donde la vergüenza envolvía en la totalidad del concepto del alcoholismo. No digo que hoy en día no, hoy también lo sigue envolviendo, pero ya no es como antes. Y fíjate que cuando yo empezaba como a familiarizarme con estos conceptos, en algún momento leí en la biografía de Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos, que la primera vez que él escucha de un médico y que fue en calidad de hipótesis, porque no lo tenía todavía fundamentado, que el alcoholismo era una enfermedad, Bill W. refiere una sensación de paz muy grande. Porque no es lo mismo decir, soy una mala persona, salí defectuoso, algo está mal conmigo, que entender que hay una condición en tu vida que forja estos síntomas y que es más grande que tú, ¿sí? Entonces, cuando yo la primera vez empecé a leer esto, una parte de mí decía, alcoholismo, enfermedad, pues mira, para mí enfermedad, la tuberculosis, el cáncer, hasta la gripa si quieres, pero así que tú digas alcoholismo de enfermedad y yo me negaba a esa idea, no me gustaba. Decía, ¿en qué medida decir que algo como el alcoholismo, la drogadicción o la dependencia a cualquier tipo de sustancia o conducta compulsiva, en qué medida no es como suavizar demasiado las cosas y alcahuetear a la persona y decir, ay, pues hay que tenerle comprensión porque, pues fíjate que está enfermito, ¿no? Y tiene una situación que le hace A, B, C y D. Y no me gustaba la idea porque de alguna manera al no padecerlo yo, en realidad yo no entiendo cómo entendería una persona implicada este proceso. Pero te voy a decir qué cosas me permitieron a abordar ese tema desde el ángulo de la enfermedad. Resulta ser que si yo no veo estas conductas, la neurosis, de repente la forma de expresión de una persona, si yo no lo miro como enfermedad, ¿qué ocurre en mi perspectiva? Si yo no lo miro como enfermedad, entonces la lectura se convierte al modo egocéntrico, en donde la realidad que estoy observando la empiezo a interpretar según los conceptos telenovelescos que yo tenga. Entonces, si no es enfermedad, lo hace porque no me quiere. Lo hace porque trae algo en contra de mí. Lo hace porque me quiere destruir. Lo hace porque no le importo. Lo hace porque le caigo mal. Y este tipo de cosas, pues, envenenan totalmente mi cerebro. No el de la persona que tiene el problema, sino el mío. Entonces, cuando yo soy capaz de poner esto en su justa perspectiva y decir, las personas hacen lo que están haciendo porque tienen una historia, un contexto que las ha moldeado y han tomado ciertas decisiones que les han hecho llegar ahí. Entonces yo he decidido, para no entrar en esta sensación de malestar y de cuentos telenovelescos, yo he decidido aceptar la idea de que las personas estamos haciendo lo mejor que podemos, con lo mejor que tenemos, hasta donde humanamente podemos. Y en mi caso, ya hecho esto, yo entrego los resultados al Dios de mi entendimiento. Y de esa manera me ahorro esta postura egocéntrica de emitir un juicio de valor sobre la otra persona. Eso que te estoy diciendo no quiere decir que yo voy a permitir maltratos crónicos o situaciones incómodas de manera recurrente. Esto que te estoy diciendo quiere decir que yo no voy a tomar los problemas de modo personal y que no voy a darles entrada a que lastimen mi ego. Vamos a llamarle el ego sano ahora sí, mi yo. No voy a permitir que lastimen mi yo. Esto quiere decir que va a haber diálogo, que voy a tener comunicación asertiva. Recordemos que la comunicación asertiva es justamente este punto medio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva, esa que se mueve a través de la indiferencia y esos silencios que son más afilados que las espadas más peligrosas del mundo, ¿no? Entonces, me comunico de modo asertivo y si al final yo no encuentro cambio
en la otra parte y yo me sigo viendo afectado o el proyecto en el que estoy se sigue viendo comprometido por esto, pues al final yo puedo decidir tomar distancia, porque tampoco es algo así como una especie de sentencia que yo tenga que estar soportando y viviendo lo insoportable. Y oye, Edgar, ¿y qué es esta onda de lo insoportable? Pues es que eso de lo que no es, lo que cruza la línea y que empieza a ser inaceptable, eso es algo, querida audiencia, que cada una y uno de nosotros tendría que decidir. Porque lo que para mí puede ser inaceptable, para ti puede sí ser aceptable. ¿Y sabes qué? Tan tienes tú la razón como la tengo yo. En esto cada quien va a moldear su vida. Yo hoy en día cuido mucho eso. Por ejemplo, algo que para mí no sería aceptable, pero que si alguien de los que me está escuchando dice para mí sí lo es, por ejemplo, sería la violencia física. Para mí no es aceptable. Pero si para alguno de ustedes sí lo es, o por mirar toda la cantidad de elementos dicen pues tengo que aguantar vara con esto, yo lo respeto, porque tampoco tengo interés de imponer mi punto de vista sobre lo tuyo. Nuevamente, esto es una práctica que se aleja del egocentrismo y que te da margen a ti para estar en este mundo y me da margen a mí, nos permite vivir y dejar vivir. Entonces, fíjate cómo esto, cuando yo voy tomando un punto de vista más abierto, un poco más consciente del derecho que tienen los demás a ser como son, puedo ir eliminando estas como telenovelas y problemas en la mente que apunten a que hay alguna maldad o plan oculto en la mente de las otras personas. Puedo aceptar la diversidad y seguir adelante. Ahora, ya que hemos hablado muy bien del ego, o bueno, no muy bien, porque ha sido muy corta la exposición, ¿no? Pero cuando hemos definido ya un poco el ego y el egocentrismo, bueno, vamos a hablar ahora del ego desde esa trinchera habitual que tiene que ver con el orgullo, la soberbia, con esta necesidad de inflarse para sentirse más que los demás. Y en ese sentido, algunas veces, o al menos en mi experiencia, yo detecto que cuando he vivido estas situaciones, lo que ha estado detrás de este orgullo es la baja autoestima, las ganas de la estima tan baja por uno mismo que se prefiera sentir dolor antes que bienestar. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que tuvieron algún roce. Ponle tú, papá, hijo, entre hermanos, amigos, la relación que tú quieras pensar. Y pues tuvieron algún desacuerdo, algún choque que se dio ahí. Y la persona dice, yo soy una persona muy orgullosa. Jamás voy a pedir perdón ni jamás voy a perdonar. Si quiere que venga de rodillas y que me lo pida él o que me lo pida ella. Fíjate que esa postura de orgullo, yo no sé en qué momento tomó algún tipo de validez o de cosa valiosa, porque detrás de esa conducta, que yo para mí, disculpen ustedes si alguien está parado ahí, pero en la perspectiva de tu servidor, para mí eso es una conducta de lo más infantil que uno pueda abordar. Es como decidir sufrir tú por los errores de la otra persona. Porque al final, mantener un resentimiento, volver a sentir el dolor y darle vuelta, y cada vez que lo ves le giras la cara como para decirle con el cuerpo que estás enojado y que a ver cuándo viene a pedir perdón, y que la persona puede ni darse por enterada de que tienes tú ese problema con ella. Al final hay una energía fuerte. El estómago que se aprieta es el tuyo. El ceño que se frunce es el tuyo. La rabia que ocurre es el tuyo. ¿Y sabes qué? Todas las itis que te pueda dar, gastritis, colitis y todo, pues al final las padeces tú. Y la otra persona ni enterada. Es como cuando se menciona en la literatura que te tomas el veneno esperando que le haga efecto a otra persona. ¿Y te estás envenenando bien sabroso? Ah, pero eso sí, el orgullo al pie del cañón, ¿verdad? Me podrá estar despedazando por dentro, perder relaciones significativas, cuando en realidad hay otras opciones en la vida que podrían darle más peso a tu bienestar, mirar más relaciones armónicas, pues entendiendo que la vida también es muy efímera. Nadie tiene garantizada la vida, ni siquiera el minuto que viene. Y de repente, como que malgastar este valiosísimo tiempo que el poder superior nos regala, o yo voy a hablar por mí, que me regala para vivir, malgastarlo en el resentimiento y en alimentar estas ideas fantasiosas del orgullo dañado, el orgullo aplastado, el orgullo amenazado, pues la verdad es que hoy en día yo no le doy importancia a eso.
A mí no me cuesta trabajo pedir perdón. Incluso, fíjate que es una situación complicada porque soy director y como jefe me ha tocado ofrecer disculpas públicas. Cuando de repente alguien de mis colaboradores se sintió agredido, se sintió señalado, o a lo mejor yo en mi enojo hice un comentario que tomó esa textura, esa tintura de señalamiento, porque también soy un ser humano y también a mí me pasan cosas y tengo sentimientos y también tengo emociones. Pues fíjate que esa capacidad de que me lo señale el equipo, para empezar, que el equipo tenga la confianza de señalártelo, ya habla de que no eres un tirano y que se está comportando en una dimensión balanceada y que tu ego no está acá para aplastar el de acá, ¿no? Y cuando una vez que se ha señalado esto, yo tengo la capacidad para escuchar, salir de mí y decir, a ver, ponte un rato en los zapatos de la persona para que veas cómo lo vivió y decir, ah, caray, tiene razón esta persona, ¿no? Y así como el agravio ocurrió público, poder agarrar y decir, fulano, fulana, te ofrezco una disculpa. No fue esa la intención con la que lo quise decir, no fue ese el espíritu, discúlpame, ¿sí? Y fíjate que eso yo al principio lo asociaba a debilidad, porque para mí los buenos líderes, ser buen líder era sinónimo de ser perfecto. Y si te equivocas, ocúltalo o échale la culpa a alguien más para que tú no cargues con el problema y tu liderazgo se mantenga impecable. Bueno, esa es una estructura que alimenta el ego desde la soberbia que estamos hablando el día de hoy. Y créeme, no es grandeza, es hinchazón. Como se hinchó ahorita, ratito va a bajar, ¿no? En cambio, cuando una persona aborda una perspectiva desde la humildad, y no se entienda humildad como humillación, ¿eh? Entiéndase humildad como verdad, como tomar tu lugar en el universo, como entender que no eres más que los demás, pero que tampoco eres menos que los demás. Si tienes oportunidades de mejora, seguro que sí, porque eres ser humano, pero también tienes muchos talentos y muchos dones. Por eso cuando hablamos del examen de conciencia, se hace la importancia, se menciona de manera enfática que tanto las virtudes como los defectos tienen que estar presentes en dicho examen de un modo balanceado, para estar viendo las dos partes de la realidad, ¿no? Y fíjate que cómo me ha ido con esto, fuera de mostrarme como un líder débil, yo percibo que me ha hecho ver como un líder más humano y me da gusto cuando las personas se acercan conmigo a platicar y me lo dicen, estoy contento trabajando contigo, me siento así, o cuando vienen y traen conmigo situaciones que a lo mejor otro jefe prepotente, arrogante, con un orgullo muy elevado, vamos a decirlo así, a lo mejor no le dirían porque les daría miedo. Entonces, pues yo me siento más cómodo y más identificado con esta clase de experiencia. Es por eso que hoy que hemos hablado de estas dos cosas, ya para ir cerrando el tema y no extenderme, el mensaje que les quiero compartir en esta charla es, uno, no perder de vista que sí hay que dedicarle tiempo, que es totalmente válido, genuino y hasta necesario para edificar esta primera definición del ego que significa yo. Yo en latín es ego, yo. Sí hay una parte importante, ¿no? La segunda es decirte que cuando se mira este ego desde sus sinónimos más populares, como lo es la soberbia, la arrogancia, el falso orgullo, decirte que en mi experiencia personal, estas posturas frente a la vida a mí me han restado mucho cuando las he vivido. Y ahora que las voy desterrando poquito a poquito, me voy dando cuenta que ni pierdo valía personal, que mis relaciones mejoran y que mi espíritu se siente más tranquilo. Entonces me doy cuenta que para mí estos rasgos sí son defectos de carácter. Porque tampoco, también quiero hacer mención de esto. Yo en más de una ocasión hay gente con la que he platicado ese tema y me dice, no, Edgar, es que tú no me entiendes. Yo soy de carácter fuerte y mi carácter fuerte hace que mi ego sea así, mi orgullo así, yo no me voy a doblegar por nadie. A ver, a ver, a ver, a ver, bájale, bájale. Que para mí el carácter fuerte es aquel carácter que es capaz, aquel carácter fuerte es aquella persona que puede modular estas subidas y bajadas emocionales. Es alguien que tiene un poco más de gobierno sobre su vida, es alguien que puede librarla un poco mejor sin ser víctima de esta reglita de que a mayor emoción, menor inteligencia. Hay quien dice que son proporcionales. Mientras más emocional te pones, menos inteligente. Y mientras más inteligente, de repente menos emocional, que van una pegadita con la otra.
Pues para mí carácter fuerte no es el carácter explosivo. Para mí el carácter explosivo es una, es el modelaje de una persona infantil, inmadura, un berrinche. O sea, eso se lo puedo aceptar yo a un bebé de 2, 3 años y se lo acepto bien, pero yo no esperaría relacionarme con adultos que me puedan estallar de una manera así, que porque su ego, que porque su orgullo. A ver, pues la verdad, buscamos trabajar como personas y relacionarnos bien. Entonces, para mí, ese carácter que privilegia mucho este falso orgullo, porque la palabra orgullo en sí no tiene nada de malo, sentirse orgulloso de alguien no es algo malo, pero este falso orgullo que pretende poner en un pedestal algo que por su naturaleza es un defecto de carácter, porque le resta calidad a tu vida, pues para mí aquí habría que poner la lupa con mucho cuidado. Y yo personalmente, que he señalado para mi vida esto como algo no deseado y como defecto de carácter, pues siempre lo estoy cuidando. Porque tentaciones de caer en esto, puede que siempre las hayan, pero voy cuidando y yo me he sentido mucho mejor al identificarme con una postura humilde, sencilla, equilibrada con las demás personas, sin dejar de atender mi autoestima. Eso es con respecto al ego. Y para finalizar ya mi charla del día de hoy, ¿qué hay con respecto al egocentrismo? Pues invitarte nuevamente, como en esta charla has escuchado, a mirar la vida con estos ojos que considero yo muy objetivos, en donde lo tuyo es importante, sí, tu experiencia es importante, sí, pero es tan importante como la del otro también. Entonces, tu libertad eh, tiene como límite el punto donde empieza la libertad de las otras personas y tan importante tu punto de vista como el del otro. Y en tu mundo, en la forma en la que lees en tu mundo, la forma en la que yo leo en mi mundo, ciertamente no va a haber persona que pueda definir mejor que yo lo que pasa en mi mundo, porque nadie está ni en mi cuerpo ni en mi mente. Y bueno, del mismo modo me sirve entender que tampoco tengo yo, no puedo tener la verdad absoluta de lo que pasa en el mundo de las demás personas. Puedo acercarme y comprenderlo a través de la comunicación, eso sí, pero respetar, porque para mí el respeto sería un punto clave en ese tema, ¿no? Vivir el respeto a los demás, la consideración, la empatía y la comprensión son posturas que me permiten conectar mejor con el mundo que me rodea, comprenderlo de un modo mejor y experimentar una una vida más tranquila, pacífica, armónica, que me permita conectar con el mundo y la realidad con la que estoy expuesto día con día. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi exposición. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo aquí a la distancia. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, duda o comentario, ya las personas que nos hacen favor de dirigir la sala ya moderarán este espacio. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, ahorita que tú te metiste a un diccionario y que vas encontrando términos que vienen vinculados a cada una de las expresiones, pues empieza a rayar un poco como en corrientes más de tipo psicológico. Y yo no quisiera brincar esa cerca, quisiera quedarme en una base donde todos podamos entender, pero vaya, vamos a dar respuesta a lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, la gran recapitulación es que el ego, desde su historia, desde cómo empieza, significa yo. Y desde ahí todos necesitamos una parte de ser nosotros, el ego, ¿no? Yo entiendo que en lo común el decir ego tiene que ver con el orgullo, con la soberbia. Sí entiendo que esta connotación, pero es bueno agarrar la historia y decir, esto empieza siendo algo interior y desde la salud mental y la filosofía no es un problema el ego, es un punto de partida, ¿no? Entonces, tener una capacidad para reconocerse a uno mismo es a lo que le podríamos llamar el ego bueno, si tú quieres, el ego que no te afecta ni a ti ni a los demás, que tiene que ver con tu autoconocimiento, con aquellos rasgos que te definen a ti como persona y que si te quieres sentir muy orgulloso de ello, adelante, siéntete muy orgullosa, muy orgulloso de ello, porque aquí van a entrar tus logros, tus atributos, tus características y eso está excelente, ¿no? El tema del ego, cuando vamos a llamarle ahora el ego un poquito más hacia la parte negativa, es cuando entra en este sinónimo de soberbia, de arrogancia, de falso orgullo. Y le llamo falso orgullo porque son esas posturas infantiles que te mencionaba, en donde yo siento que estoy por encima de ti y que no tenías, que no estamos al mismo nivel y vienen los juegos de despreciar a la gente, desmeritar, la crítica y todo esto, ¿no?
Y el egocentrismo es básicamente esta postura de vida en donde yo llego a asumir que todo es según como yo lo veo. Por eso les decía que el ejemplo de la cámara es interesantísimo. Cuando yo voy a tomar una foto con una cámara de esas que tienen un lente muy poderoso, esa cámara, que es mi punto de partida, es mi ego. Está ahí. Es lo que me permite existir para ver. Y la postura egocéntrica sería simplemente creer que lo que yo estoy viendo en la cámara es toda la realidad que hay, cuando en realidad hay un montón de cosas que yo no estoy mirando. Entonces el egocentrismo es girar mi visión y vacunar parejo a todos, pensando que lo que yo veo y mi estándar de salud mental es el que tiene que corresponder a todos y mi punto de vista es el único válido y es la postura correcta y es frases del tipo o estás conmigo o estás contra mí. Aquí entra el tema del egocentrismo, ¿no? La persona está mirando todo como si su punto de vista fuera lo absoluto. Y ahora que tú tocas el tema del narcisismo, bueno, este es otro tema, lo pueden ver también en un diccionario, pero una de las características que un narcisista tendría es que precisamente es egocéntrico, ¿sí? O sea, estaría dentro de la definición. Y el narcisista, ¿qué lo define? Pues lo define un poco esa necesidad del reconocimiento, del aplauso, de salir adelante. Recordemos que el personaje mitológico de Narciso es alguien que se acercó un día al lago, vio su rostro y se enamoró de sí mismo. Para si alguien ubica la historia de Narciso, la puedes investigar, es un poco esto, y es como una especie de sobreenamoramiento, sobreadmiración y como adentrarse tanto en lo propio que yo me puedo perder y nada más pensar que lo mío es válido y vivir de esta necesidad del aplauso, del reconocimiento, de siempre sobresalir, sin importarme a quién pueda yo poner mal en el camino, siempre salir. Y cuando yo no pueda salir, porque no me da, voy a bajar a los otros para que yo pueda resaltar, ¿no? Y sería por eso te decía que detrás del egocentrismo, yo pienso que está muy metido el tema de la baja autoestima, porque esto que te acabo de definir ahorita dentro del marco del narcisismo, esto le pasa a gente que no tiene claro en realidad quién es, y en esa duda de quién es, busca llenar e inflar ese vacío que hay dentro de elementos exteriores. Y es ahí donde puede llegar a afectar a la gente con la que convive y tomar esta postura egocéntrica. Entonces, fíjate que hay muchos temas que van a quedar vinculados a este que me han invitado a compartir el día de hoy. Y yo les invito a eso. Me da mucho gusto escuchar ahorita en este rato en sus preguntas, que era la segunda persona que dice, me metí a leer e investigar un diccionario. Claro, pues eso hay que hacer. Vayamos con el término y veamos de dónde viene y cómo ha evolucionado para poder comprender mejor de qué trata el concepto cuando lo encuentro en alguna lectura o dentro de un marco social. Muchas gracias por tu intervención.